Este día vamos a desarrollar el contenido Invasión de Granada por Estados Unidos. Granada es un país insular del Caribe, el cual está localizado cerca de la frontera con Venezuela. Cuando hablamos de Granada y su invasión, tenemos que contextualizarlo con la Guerra Fría y la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y sobre todas las cosas, la intervención que hizo Cuba en los países latinoamericanos, en especial Nicaragua, El Salvador y algunos países de Sudamérica. Granada, a pesar de que no era históricamente latinoamericano, representaba también un punto de entrada de los soviéticos, del comunismo, de las ideas socialistas en el continente americano. Por eso es que Estados Unidos decidió intervenir en Granada. Esa intervención fue durante los días 25 al 29 de octubre de 1983. Cuando hablamos de esta invasión, hay que tener en cuenta que su nombre era Furia Urgente, y ese nombre es bastante propio para lo que Estados Unidos consideraba que era lo que estaba sucediendo, porque resulta de que esta operación militar Furia Urgente fue una invasión de Estados Unidos hacia Granada como respuesta al golpe de Estado perpetrado por Hudson Austin y una alianza militar cubano-soviética que estaba desarrollando operaciones dentro de Granada. Entonces tenemos que ese 25 de octubre de 1983, Estados Unidos, Barbados, Jamaica, estos dos países, Barbados y Jamaica, eran parte de una comunidad de estados del Caribe Oriental, y ellos, como parte de esta comunidad, se unieron a Estados Unidos para desarrollar esta invasión, que tenía como punto principal eliminar todas las posibilidades de que los cubanos y soviéticos tuviesen influencia en esta isla. Para tener un antecedente histórico de este proceso, hay que irnos 5 años atrás, en 1979. Resulta que el 13 de marzo de 1979 se da un golpe de Estado, donde Maurice Bishop era el líder del movimiento New Hewell, y él derrocó al gobierno de Eric Gairy y se estableció como dictador. Desde ese momento creó un gobierno con una tendencia política hacia el marxismo y el leninismo, y se alineó directamente con la Unión Soviética y Cuba. Entonces resulta de que en este periodo de tiempo el presidente Bishop se encargó de militarizar el país, y sobre todas las cosas, que esto fue lo que Estados Unidos decidió intervenir, es que creó un aeropuerto internacional. Pero la extensión, el tamaño de ese aeropuerto era demasiado grande para las necesidades de Granada. Además, ese aeropuerto fue construido con ayuda de ingenieros cubanos. Entonces, el gobierno de Bishop, el de Granada, justificaba ese gran aeropuerto en el sentido de que les iba a servir a ellos como una punta para iniciar el turismo, y el turismo iba a ser la principal economía de Granada. Pero Estados Unidos supuso, y su gobierno analizaron
que lo más seguro es que iban a utilizar este aeropuerto como punta de entrada para ayuda militar, tanto soviética como cubana, para el resto de países latinoamericanos. Es por eso que Ronald Reagan señaló que este aeropuerto era una evidencia de la amenaza potencial de Granada hacia los Estados Unidos y los intereses que tenía en el hemisferio americano. Y por lo tanto, fue acusado formalmente por parte de Reagan, el gobierno de Bishop, de construir instalaciones para ayudar a la militarización soviético-cubana en el Caribe y también para ayudar al transporte soviético-cubano a las guerrillas centroamericanas. Este proceso siguió y siguió hasta que el 19 de octubre de 1983, una facción del vicepresidente Bernard Kohr depuso a Bishop y posteriormente lo ejecutaron. Este nuevo gobierno, los que habían hecho el golpe de Estado, también eran socialistas, tenían una tendencia socialista. Por lo tanto, a pesar de que el gobierno no era el mismo, e incluso habían ejecutado al que había iniciado el aeropuerto, pues la construcción y todo lo demás, la ayuda soviética, la ayuda cubana se mantuvo. En este proceso histórico es que Hudson Austin se autoproclamó como primer ministro y fue él el que tomó el poder de Granada. Esta fue la excusa que utilizó Estados Unidos para intervenir militarmente en esta isla. Entonces, la Organización Estatal del Caribe Oriental se pronunció y decidieron intervenir militarmente en Granada. ¿Cuál fue la retórica estadounidense? Ellos dijeron que había que devolver la democracia, asegurar la vida de los estadounidenses que se encontraban en Granada, detener la inestabilidad política y socorrer a algunos estudiantes que estaban en la Universidad St. George de Granada, que eran ciudadanos estadounidenses. Este fue el cúmulo de razones por las cuales Estados Unidos intervino militarmente. Ya el 25 de octubre de 1983, estamos hablando de que fue rápida, se da la operación militar y tuvo la peculiaridad que Estados Unidos utilizó una fuerza militar bastante amplia, porque utilizó 7,000 infantes de marina contra 1,500 soldados granadinos. Entonces, prácticamente esto fue un combate que el tiempo que se tardó fue en lo que Estados Unidos avanzó militarmente sobre Granada, los puestos militares y los puestos políticos. Pero se dio un caso bastante particular, y es que a pesar de la cantidad de soldados, estamos hablando 7,000 contra 1,500 soldados granadinos, Estados Unidos tuvo dificultades de terreno para combatirlos. Y es por eso que se necesitó un aumento más de tropa, pero esta vez de las fuerzas especiales, que son los SEAL. Al final, pues,
el poder militar de Estados Unidos contra una isla muy pequeña del Caribe fue suficiente para que se eliminara cualquier oposición. Sin embargo, en estos días, estamos hablando de menos de una semana de combates, Estados Unidos tuvo 19 bajas militares y 116 heridos, es decir que fue bastante significativo, teniendo en cuenta el poder militar de Estados Unidos y la poca capacidad que tenía el ejército de Granada. Por otra parte, Granada sufrió la muerte de 45 militares y una gran cantidad de heridos. Entonces, esta operación fue rápida, pero fue bastante violenta. Dejó una gran cantidad de tropas de Estados Unidos muertas. Y sobre todo esa disparidad entre ejércitos. Al final, pues, tenemos las reacciones de los Estados Unidos y sus aliados. El Congreso de Estados Unidos, después de analizar la situación, los pro y contra, justificó esa invasión y se sentaron las bases para explicar y decir de que era una invasión con el único propósito de defender a los ciudadanos, en especial a los universitarios que estudiaban medicina, ciudadanos estadounidenses, en Granada. Por otra parte, los británicos, al ser aliados de Granada por la Mancomunidad Británica de Naciones, se opusieron a la invasión. Sin embargo, no pasó más, solo fue una oposición diplomática, pero no intervinieron en ningún otro aspecto. En el caso de Margaret Thatcher, también se opuso, pero no iba a pasar a más, porque su aliado, su gran aliado, que es Estados Unidos, pues no iba a... Una invasión a una isla no iba a afectar su relación político-militar. Y aquí tenemos, para finalizar, las imágenes de la invasión de Granada. Un gran despliegue militar de Estados Unidos, todo su equipo militar participó, su poder aéreo, su poder marítimo, pero al final lo que podemos analizar de esta invasión es que Estados Unidos le preocupa y se ocupa de su territorio, no solo de su país, sino que todo lo que corresponde al hemisferio americano, lo cual lo ven como una parte vital de su defensa, de su seguridad nacional, y por lo tanto, al ver un aeropuerto que podía convertirse en una nueva Cuba, por ejemplo, o el punto de entrada de apoyo militar o una presencia soviética en el continente americano, pues Estados Unidos decidió intervenir rápidamente, salvar a los ciudadanos que estaban estudiando en la Universidad de Granada, pues fue la excusa, la mejor respuesta que tuvo Estados Unidos para intervenir en Granada. Si no hubiera sido eso, tal vez hubiera sido un incidente o cualquier cosa, pero Estados Unidos al final
estaba claro de que no iba a permitir una nueva Cuba en el Caribe, por lo cual se dio este fenómeno.